Estamos de regreso en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Continuamos la programación de este día viernes, en vísperas de un fin de semana, pero para que el pueblo dominicano se vaya bien instruido y con todos los temas relacionados a la actualidad. Tenemos como siempre un invitado muy especial, porque hablamos con un joven dominicano que nos llena de orgullo, es economista, es profesor, es docente, pero también participa activamente en la actividad política, una actividad que hay que tratar de llenarla de lo mejor del país. Y dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pues también es una voz que se escucha, no solamente en los asuntos económicos, sino también en los demás temas de la organización. Juan Ariel Jiménez está con nosotros. Juan Ariel, bienvenido a esta cabina, a esta Z101. Solamente faltaron los cargos políticos, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del comité político de esa organización política. Sí, señor. Así y amigo de nosotros. Que es un CP. Es un CP. Feliz de estar aquí, y como este equipo es tan duro, yo tuve que venir con mucho dato y mucho papel y muchas leyes, porque yo a este equipo lo respeto. Pero vamos a comenzar, Ariel, por un tema que se está debatiendo ahora en la actualidad, y es el tema de la reformulación del presupuesto, cambio de partidas para instituciones. El tema del 4% ya lo resolvieron, lo dejaron así, pero la situación es que muchas instituciones no están ejecutando el presupuesto que les es asignado. Me imagino que ustedes han hecho una evaluación desde el punto de vista económico en tu partido. ¿Qué estiman ustedes sobre esto de que muchas instituciones no lleguen a ejecutar el presupuesto que se les asigna? Eso es normal. A ver, un presupuesto reformulado, que es bastante común, de hecho en años anteriores se hizo casi todos los años, lo que hace es revisar a mitad de año qué ha ido pasando. Primero, qué ha pasado con la economía, y en función de eso, qué ha pasado con los ingresos. ¿Nos ha entrado más dinero del que pensábamos? Pues hay que gastarlo. ¿Nos ha entrado menos dinero del que pensábamos? Hay que apretar el cordón. Entonces eso es normal. Y obviamente también se hace una revisión de qué entidades llevan un buen ritmo de ejecución y cuáles no. Y se hacen asignaciones, se disminuye en un sitio, se aumenta en otro, eso no tiene problema. Eso es común y nadie debe sorprenderse. Ahora, por supuesto, hay algunas entidades que por su importancia para el desarrollo nacional no se espera a mitad de año para hacer esa revisión, sino que Hacienda va con un lente viendo mes por mes cómo va la ejecución y no espera a que llegue mitad de año, en este caso ya estamos en el mes de septiembre, para hacer los correctivos del lugar. Educación, salud, son las dos entidades donde los gobiernos tienen un mayor control, un mayor cuidado. Y obras públicas también, porque el gasto de capital incide mucho en la generación de empleos y en la actividad económica. Entonces, y algo que siempre le he criticado a este gobierno es que el ritmo de ejecución del gasto de capital era muy lento, no así este año. O sea, si nosotros vemos el año pasado, ya para noviembre se había ejecutado menos de un 60% del presupuesto de gasto de capital. Y eso fue algo que yo critiqué y dije, eso no es ahorro, para nada. Dejar las aulas sin terminar no es ahorro. Y no volver a asfaltar las calles tampoco es ahorro. Pero sí debo decir que ya para este año el ritmo de ejecución del gasto de capital no es sorprendente, pero es, digamos, esperado. Bien, Juan Ariel, nos gustaría que nos hablaras un poquito del nivel de endeudamiento externo que tiene este gobierno del Partido Revolucionario Moderno en los 2 años y unos cuantos meses, ¿verdad?, que lleva administrando la cosa pública. El aumento neto del endeudamiento del gobierno central, o para ser más específico del sector público no financiero, aunque es casi lo mismo, ha sido al mes de junio 12.563 millones de dólares, solamente el gobierno. De ese aumento, un 90% ha sido deuda externa, lo cual es muy raro porque si se fijan en el programa de gobierno del PRM se criticaba primero el endeudamiento y después la deuda externa. Entonces lo digo por esto de la guitarra y el violín, ¿no? Entonces, ese importante aumento de la deuda, el gobierno lo ha intentado justificar que ha sido para el COVID, pero eso no es cierto. Porque cuando uno entra a los datos de la Dirección General de Presupuesto, ellos mismos tienen una pestaña en su hoja de Excel que se dice recursos COVID. Y uno se fija los meses de agosto, diciembre de 2020, todo el año 2021 y 2022, aunque esa celda no está para 2022,
y se da cuenta que solo 609 millones de dólares han sido usados en salud COVID. Solo 609 millones de dólares de un endeudamiento de 12.563 millones de dólares. Si uno dice, bueno, pero también se implementaron programas de ayuda social, se continuó fase, quédate en casa, para ti, ahora supérate. Perfecto, sumamos todos esos datos y da 1.810 millones de dólares. ¿Y dónde está todo ese dinero de los préstamos? Entonces, uno suma 1.810 y 609 y apenas le da 2.500 de 12.563 millones de dólares. Entonces, por eso es que yo digo que solamente 2 de cada 10 pesos que nos hemos endeudado han sido usados para el COVID. ¿Y los otros? ¿Dónde están? Los otros uno diría, bueno, pero quizás se está invirtiendo en infraestructura, que sería importante, ¿eh? La mayor parte de los gobiernos toman deuda para invertir en infraestructura y eso está bien. Como una empresa, si usted quiere desarrollar un edificio al lado, usted se endeuda. Si quiere desarrollar una nueva línea de producción, usted compra la maquinaria con una deuda. O una familia toma un préstamo para comprar un apartamento, ¿no? Asimismo los gobiernos lo hacen. Pero en este caso, muy poco del presupuesto ha sido en obras de infraestructura porque eso lleva una importante subejecución 20 y 21. Dije anteriormente que no 22. Sí, Juan Ariel, ha habido un debate que ha generado la atención del pueblo dominicano y una parte importante del pueblo que opina, en el que tú también tuviste una centralidad. Desde el Ministerio de Hacienda se anunció la transferencia de fondos por no haberse podido ejecutar la totalidad de lo presupuestado en materia de educación, unos 4.000 millones de pesos, si mal no recuerdo la cifra. Y bueno, en el análisis que hacía, decía como que nunca, desde que se dispuso el 4%, se había ejecutado la totalidad del 4% en gobiernos anteriores. Quisiera un poco con tu habilidad, tu capacidad, nos explicaras aquí de manera comprensible qué hay de cierto en esa aseveración y cuál efectivamente ha sido la ejecución presupuestaria en materia de educación en el pasado y la que se está haciendo aquí en el presente. Con mucho gusto, pero quisiera dar 2 pasos atrás y la verdad es que sorprende de un gobierno que irrespetar al pueblo dominicano, reduciendo el presupuesto del Ministerio de Educación, en lugar de explicar por qué lo entiende así, en lugar incluso de plantear cómo debe reformularse el presupuesto de educación, lo que hace es atacar el gobierno pasado. De verdad que a mí me preocupa que este gobierno tiene una obsesión con el gobierno pasado. Dicen no miren hacia atrás, pero se la pasa mirando hacia atrás. Entonces, yo la verdad es que no sé si es un gobierno que está ejerciendo la función pública para mejorar el pueblo dominicano o simplemente para continuar la politiquería, que es típica en la oposición, no así en el gobierno. Pero en cuanto a los números, ya yo voy a entrar a los números, claro que sí. Matemática. Sí, no, con todo el gusto. Mira, números tengo de sobra. Ah, ya veo. Yo ando, pues que yo venía con ustedes, señor, ustedes son un equipo muy fuerte, aquí hay que venir artillado, pero debo decir que no entiendo y siento que es inaudito que un gobierno, en lugar de explicar cómo quiere mejorar la vida de los dominicanos, lo que intenta es buscar una licencia para hacerlo incorrecto, intentando buscar en el pasado. Entonces eso no es así. Ahora vamos a los números. El primer presupuesto que formula el gobierno de Danilo Medina es el del año 2013. Y es normal. ¿Por qué? Porque el presupuesto se manda en octubre de un año y funciona para el año siguiente. Entonces, si Danilo llega en agosto de 2012, él hereda un presupuesto que ya otro había formulado. Entonces, cuando el presidente Danilo Medina llega al gobierno en el año 2013, asigna en el presupuesto el 4% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque si lo hace en octubre, usted lo que tiene es la previsión de lo que va a pasar el año que viene. Y así lo dice la ley. Cuando usted se va al artículo 197 de la ley 6697, lo que dice es del gasto público total o un 4% del Producto Interno Bruto estimado. Porque no ha pasado el año, señores, porque ahora cuando se envía el presupuesto es lo que usted piensa que va a ocurrir en el 2023. Entonces se asigna la partida del 4% y así fue año por año hasta el 2020. En el ejercicio presupuestario se tomaba el 4% y se destinaba. Y se cumplía con lo que estaba en la ley. Yo voy para allá, Conde. Y se cumplía con lo que estaba en la ley, y se cumplía con lo que estaba en el pacto educativo, y se cumplía con todos los compromisos sociales que adoptaron las fuerzas políticas. Punto y coma. Luego la ejecución. Es normal que un ministerio
no ejecute todo su presupuesto. ¿Por qué? Porque hay todo un andamiaje jurídico que hay que cumplir, sobre todo en los primeros años donde a un Ministerio de Educación casi se le duplica el presupuesto. Entonces, sí que había subejecución ¿de cuánto? De 2%. En promedio, la ejecución presupuestaria 2013-2020 fue de 98%, y eso es normal, porque usted tiene que cumplir con todo un aparato y un andamiaje jurídico, con la ley de compra, con la ley de tesorería, con la ley de presupuesto. Entonces eso es normal. Ahora, a mí lo que me llama la atención es cómo luego veo funcionarios jugando con las cifras, como que esto se trata de jugar con cifras y no de mejorar la vida de las personas. Entonces ellos toman el presupuesto ejecutado y lo dividen entre el Producto Interno Bruto no estimado, sino realizado. Pero venga acá, señor, el Producto Interno Bruto, ¿ustedes saben cuándo uno sabe el dato del Producto Interno Bruto de un año? No, peor, en marzo del año siguiente. Okay. El Producto Interno Bruto normalmente lo anuncia el presidente en su discurso el 27 de febrero, porque todavía en febrero están las empresas reportando cuánto fue que produjeron en diciembre. Entonces eso sí anuncia es el año siguiente. Okay. Entonces no se puede dividir por el Producto Interno Bruto que usted ni siquiera sabía cuánto fue en el mismo año, ni tampoco la ejecución presupuestaria. La ley dice asignar el 4% del Producto Interno Bruto en el presupuesto, y eso se cumplió. Lo que llama la atención, y de verdad juegan tanto con los datos, luego sacan unos promedios y promedian para el gobierno de Danilo 2012-2019. ¿Y por qué lo hacen? Porque el 2012 fue bajito porque era el presupuesto de Leonel. Y se quedan en 2019 y le atribuyen a este gobierno el 2020, pero señor, usted entró fue en agosto. El 2020 es un presupuesto ejecutado y diseñado por Danilo Medina. Entonces, si uno se fija en el presupuesto asignado a educación, promedio 4.0%, 2013-2019. Para el gobierno de Luis Abinader, 3.9%. Juan Ariel, es preocupante la poca capacidad de ejecución presupuestaria de este gobierno, pero para mí lo que más me preocupa son las políticas monetarias que ha estado implementando la autoridad monetaria con los cambios en la tasa de referencia. Para mitigar la inflación importada, pero también, y acabo de encontrar algo al tú decirme que sobre todo la deuda es externa y por lo tanto tratan de rebajar los efectos de la deuda. ¿Tú crees que los efectos en las exportaciones, zona franca y turismo están a un nivel preocupante ya con esa, o sea, no se ha exagerado mucho con efecto de política monetaria, a tu entender? ¿Tú lo ves bien? Mi amiga Susana es casi economista, entonces... Aprendiendo de ti. No, que va. Tú sabías de economía antes de conocernos. A ver, Susana ha dicho varias cosas que yo quisiera descomponer para poder realizar la explicación. La política del Banco Central. El Banco Central ve una inflación, o sea, un aumento en los precios, que al principio dijo que era transitoria. Luego se dio cuenta que no era transitoria, como todos sabíamos, y entonces empieza a actuar. El Banco Central tiene básicamente una forma de actuar cuando hay inflación: recoger dinero y aumentar la tasa de interés. No es la única forma de hacerlo. Si el Ministerio de Agricultura hubiese desarrollado una efectiva política agropecuaria, hubiese evitado que entre la peste porcina africana, hubiese aumentado la producción de los productos agropecuarios, por efecto de oferta y demanda, no aumentan tanto los precios. Y eso implica e indica por qué en República Dominicana se ha tenido uno de los mayores aumentos en el precio de los alimentos de toda América Latina. Entonces, 23%, si quieren entrar el número exacto. Entonces, cuando el Banco Central mira eso, tampoco puede decir, me lavo las manos y al Ministerio de Agropecuaria que lo haga, de Agricultura que lo haga, y qué pena que se estuvo aumentando la tarifa eléctrica, sobre todo a los más pobres, no debe hacerlo. No, el Banco Central tiene que actuar. ¿Cómo actúa? Aumentando la tasa de interés. Pero esa es una medicina que tiene efectos secundarios. Yo siempre he dicho, en economía es tasa de política monetaria. Sí, ellos han aumentado la tasa de política monetaria hasta un 8%, es el nivel más alto desde el año 2012, pero el aumento en la tasa de los instrumentos que emite el Banco Central, letras para instrumentos de menos de un año, notas para instrumentos de 3, 5 y 7 años, ha sido mucho mayor. O sea, el aumento real en las tasas de interés ha sido mayor que el que se ve en la tasa de política monetaria. ¿Qué ocurre?
como aumenta mucho la tasa de interés para la inversión en pesos y no aumenta tanto la tasa de interés para inversiones en dólares, ¿qué piensan los inversionistas? No, pero vamos a cambiar de dólar a pesos y vamos a invertir en pesos ahora. Y ese cambio en el portafolio hace que el peso dominicano se aprecie. Y qué bueno. No necesariamente. Y digo que no necesariamente porque, insisto, economía... Lo contrario, sí viéramos lo negativo. No necesariamente, porque en el caso contrario se beneficia turismo, se benefician las exportaciones, se beneficia incluso el sector industrial. Se afecta a los dominicanos más vulnerables. No necesariamente, porque el dominicano que trabaja para esos sectores es beneficiado. En economía les invito a que siempre veamos las cosas como en medicina. Todo tiene un efecto secundario. ¿Y qué hace un médico? Mira, para sanarte el corazón te voy a dañar un poquito el estómago, pero te doy un protector estomacal. Eso mismo es en medicina. Entonces, ¿qué pasa? En economía, perdón. ¿Qué pasa? En el sector industrial, por ejemplo, imaginémonos que usted produce hojas. Cuando usted lo produce en República Dominicana, ¿verdad? Y usted lo vende, ¿con quién usted compite? Con otros productores dominicanos y con las importaciones. Si estas hojas entran en el mismo precio en dólares, pero ahora el dólar vale menos, las importaciones son más baratas en comparación con la producción local. Entonces la importación desplaza la producción local. ¿Y qué termina pasando? Aumenta el desempleo en el sector industrial, porque el productor de hoja dice, miren, ya la verdad es que como todo es importado, no necesito tantos trabajadores, y eso yo también voy a importar, y se desplazan empleos desde República Dominicana hacia el resto del mundo. Lo mismo pasa con turismo. Cuando una persona decide hacia dónde ir y dice, mire, es que me dicen que República Dominicana es muy caro. ¿Y qué es lo que está diciendo? Por cada dólar que yo llevo, ya compra menos, porque vale menos el dólar. Entonces, eso afecta al sector turismo. Y así al sector exportador, porque el sector exportador dice, ahora tengo que competir con otros países que son más baratos en moneda extranjera. Esa es la parte negativa. Pero también hay una parte positiva, como todo en la vida. Los productos importados que nosotros compramos baja el precio y eso ayuda a contener la inflación. Y las personas, ya voy concluyendo, y las personas que tienen deudas en dólares, entonces obviamente ahora mismo tiene que buscar partes también para luego producir industrialmente acá. Entonces, eso entra en la cadena de valor. Pero aunque se entre en la cadena de valor y el componente importado sea más barato, de todas formas el producto final también está siendo más barato. Entonces, aunque me redujiste el costo en un 20%, esta competencia que viene como producto final está entrando en un 100% más barato. Juan Ariel, hemos visto que luego del gran debate y la oposición de casi toda la sociedad con el tema con la intención del gobierno de transferir los 4,000 y tantos millones de pesos de educación a otras instituciones. Bueno, el gobierno ha dicho, ok, lo detenemos por el momento, pero también le ha dicho a esas organizaciones de la sociedad civil y el sector educativo, digan ustedes en qué podemos gastar eso. ¿Crees tú que en lo que resta de año tiene el gobierno los mecanismos para poder ejecutar esos 4,000 y tantos millones de pesos? ¿Y en qué áreas, por ejemplo? Entonces, la planteada reducción del presupuesto de educación era 4,250 millones de pesos, para ser exactos. Y me llama mucho la atención porque el gobierno decía, es que necesitamos esos recursos para subsidios. Ay, no, señor. Ay, no, nosotros sabemos leer números. De esos 1,830.4 millones de pesos iba a publicidad de la presidencia. De esos más de 400 millones de pesos iba a subvenciones especiales del Ministerio de Cultura o actividades centrales de Cancillería. Entonces, a mí me gusta que pongamos los números claros. No se puede usar la excusa de es que lo necesitamos para los subsidios. No, señor, no es de ahí que venía. Ahora, ¿puede o no puede el gobierno ejecutarlo? Me llama la atención y de verdad que yo celebro que se incluyan organizaciones de la sociedad civil en el diseño de proyectos que mejoran la educación. Eso es sano. Y yo creo que hay muchas entidades que tienen como aportar. Lo único que eso uno lo hace el año antes. Lo único que eso uno lo hace para cuando está diseñando el presupuesto del año siguiente. Porque yo les voy a poner un ejemplo. Nos llaman a todos nosotros hoy, ¿qué día estamos? 9 de septiembre. Diseñen proyectos.
Y somos muy buenos y vamos a diseñar el proyecto en una semana. Para ejecutarlo en 3 meses. Sí, porque esto fue como háganme la tarea, como la hice mal y me quemé, háganmela ustedes. Entonces, diseñen proyectos. En el mejor de los casos, en una semana diseñan el proyecto, pero todavía no hay recursos. Todavía no tienen un peso. Entra el reformulado. Se aprueba en ambas cámaras, ya llega octubre. O sea, octubre, noviembre y diciembre. Pero eso no da ni siquiera para hacer el papeleo para poder realizar la transferencia. 24, que tú lo conoces. Pero claro que sí. Entonces, no se trata de una improvisación, de como me quemé y no supe ejecutar el presupuesto, venga alguien a hacer la tarea por mí. No, es que hay una planificación. Es que la ejecución presupuestaria responde al plan operativo anual. O a querer cargarte el dado a ti. Claro, no, porque no es nuevo, Nayib. En el año 2021, como no habían ejecutado el presupuesto de obras, lo que hicieron fue transferirlo a fideicomiso en diciembre. Porque es como, para que no me regañen por no haber hecho la tarea, le paso el dado a otro. Así no. Mariel, me gustaría que me ayude con un ejercicio mental, con lo que es la diferencia del incremento de las recaudaciones en las oficinas recaudadoras. Estamos hablando de impuestos internos, aduanas, porque todos los días nos anuncian que han aumentado mucho las recaudaciones. Ahora, esas recaudaciones se incrementan por 2 factores. O hemos aumentado las exportaciones, por un lado, o esos incrementos obedecen a los niveles de inflación internacional. Entonces, me gustaría, con la sapiencia y con la experiencia que tú tienes, de explicarnos cuál es lo motivo, qué es lo que motiva el incremento de las recaudaciones. Todos los de impuestos internos y aduanas nos dicen, hemos aumentado las recaudaciones, pero cuando tú ves entonces el tema de las exportaciones, tenemos menos exportaciones y más recaudaciones. Y esa es otra cosa que a mí me da tanta curiosidad. Todos los meses son meses históricos y todos los años son años históricos, pero señor, cualquier cifra que va creciendo todos los años pasa eso. Agrégale el nivel de inflación local. Claro. Entonces, ¿por qué aumentan las recaudaciones? Y yo quisiera hacer un ejercicio pedagógico. Imaginémonos que en esta economía que somos nosotros, solamente se compran botellitas de agua. Y hay un gobierno que le pone un ITEVIS a esa botellita de agua. ¿Cómo ese gobierno puede recaudar más? Si compramos más botellitas de agua, eso es crecimiento de la economía. Si las botellitas de agua son más caras, eso es inflación. O si el gobierno está siendo más efectivo porque de repente Felipe la botellita de agua que estaba comprando no le estaba cobrando el impuesto. Entonces se aumenta básicamente por 3 razones: crecimiento de la economía, inflación y eficiencia recaudatoria. Yo creo que hemos tenido de los 3 componentes. Ha crecido la economía, eso yo no lo pongo en duda. La inflación, la más alta de los últimos años, de las más altas de América Latina. Como todo está más caro, ese ITEVIS sobre algo más caro se paga más. Claro. Pero también DGI y DGA están trabajando bien. Y se ha aumentado la eficiencia y en el caso, por ejemplo, de DGA, no solamente la eficiencia en la recaudación, sino en la facilitación en el comercio. Entonces, las cosas bien, hay que decirlas. Juan Ariel, saluda tu objetividad, porque hay que ser muy consciente pro República Dominicana para reconocer que DGA trabaja bien, que sí, es cierto, claro, el tema de la reformulación presupuestaria y sobre todo que ha mejorado lo que es el gasto capital del gobierno. Sin embargo, año ha mejorado, sí, sí, usted, ha mejorado, este año fue mejor al 2021. Entonces, sin embargo, hay algo que me preocupa. Has hablado de la ejecución presupuestaria, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Uno de los programas más ambiciosos que ha lanzado el gobierno alguno fue la construcción de aulas en el gobierno pasado con el tema de la educación. Sin embargo, al término de esa gestión gubernamental, se quedaron más de 900 escuelas sin terminar. ¿A qué obedeció el fracaso de poder concluir efectivamente estas aulas escolares? Yo no diría fracaso, porque un gobierno que construye más de 20,000 aulas, que se le queden 4,000, 5,000 aulas por concluir, en la mayor parte de los casos con avances por encima del 70%, eso no es fracaso. Tenemos que saber varias cosas. Lo primero, vino un COVID. Vino un COVID que paró toda la construcción por varios meses. Entonces, también eso hay que reconocerlo. Pero además, el aparataje burocrático del Estado lo hace bastante complejo, y eso es verdad. Ahora,
Ahora, ese mismo... Porque la solución que encuentra esta administración es eliminar la ley 340. No, esta legislación no, eso es verdad. Es que Khalil Michel dice para volar los pestillos. Es verdad que da dificultad. Y yo voy a responder eso. A esa parte, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Pero vamos a ver, el hecho de que la ley 340 pone candados importantes obedece a que hay una serie de procedimientos previos para evitar que haya corrupción. Perfecto, nada es perfecto en la vida. Claro. Entonces, siempre uno tiene que elegir. Si queremos completa facilidad, que no hayan procesos de compra. ¿A qué costo? A que no va a haber competencia, que las asignaciones van a ser grado a grado, a que va a haber mayor corrupción. Si queremos erradicar todo eso, pues una ley 340 mucho más fuerte de la que tenemos. Entonces siempre hay que convivir con los equilibrios. Y la planificación. La planificación es importantísima. Donde nosotros tenemos que encontrar, ni tan fuerte, pero tampoco tan suave. Ahora sí debo decir, el gobierno pasado tenía la misma ley 340 y tenía un ritmo de ejecución presupuestaria mucho mayor, sobre todo en gasto de capital. Entonces lo que es igual no es ventaja. ¿Por qué los de antes sabían hacerlo y los de ahora no? Y todavía uno le dé el beneficio de la duda en los primeros meses porque acaban de llegar, tienen que entrenarse, pero 2 años después. Entonces yo creo, y coincido con Susana, que la solución que se le está buscando de eliminar o reducir demasiado los candados de la ley 340, en verdad no son apropiados. No, pero eso es un tema de Susana. Hablábamos de las escuelas con el tema de las escuelas. Y yo voy a responder, y yo voy a ir para las escuelas, no hay problema. Yo creo que lo que se tiene que mejorar, uno, es la planificación. Por ejemplo, no se puede pedir a 3 meses de concluir el año, venga todo el mundo a ver cómo vamos a gastar el dinero. Eso no es planificación. Y se debe mejorar y fortalecer las estructuras de los departamentos administrativos y financieros. Ahora, volviendo a las escuelas, es normal, insisto, que cuando vino un COVID, una serie de escuelas que estaban en un 90%, hay que detener la ejecución y se le deja al gobierno para que continúe. Porque al contrario, y han pasado más de 2 años y lo que duele de verdad es ver escuelas inconclusas, padres en la calle, buscando un cupo para sus hijos y el Ministerio de Educación lo que dice, vamos a alquilar aulas. Pero señor, termine las escuelas que la tienen más de un 70%. Hay 2,000 y tantos escuelas que tienen una ejecución superior al 80%. Ariel, terminen eso. 200. Mira, tú dijiste 200 y pico con un ritmo de ejecución más de 90%. Mencionaste una frase que se repite mucho en la política dominicana desde hace mucho tiempo, la guitarra y el violín. Lo penoso es que se repite para todos los lados y todos miran hacia atrás cuando quieren. Había quien, muchos años después de salir Hipólito, todo era culpa del PPH, igual se repite, es un boomerang. Yo te preguntaría, la política se hace para perseguir el poder y el poder cuando se tiene es para tratar de realizar lo posible. Obviamente viene la carga de ideología, de convicciones que tenga cada administración. Y yo te preguntaría, ¿qué haría diferente? Obviamente una administración de la que tú fueras parte y que tuviera el privilegio de tener a un servidor público como tú. Por ejemplo, en el tema de la emisión monetaria, porque Valdejalvizo es bueno dependiendo si estaba o no está. Ahora se lo encuentran bueno quienes antes lo criticaban y viceversa. Por ejemplo, no, en el PLD no se ha criticado a Valdejalvizo. En el caso de la emisión monetaria. Ni se le ha criticado sus cifras como se hacía antes. En el caso de la emisión monetaria, me detuve en 2019 para no contaminar el tema con el 2020. Y encontré que el país incrementó precisamente en 2019 enormemente su masa monetaria en un ritmo que no iba de la mano ni siquiera con el crecimiento económico que fue de un 5.2. Y sabes muy bien el impacto que eso tiene en términos de cómo impacta en la inflación y cómo genera un daño en el poder adquisitivo. Era un año preelectoral, ni siquiera había llegado la pandemia, para no meternos ni siquiera en el tema del COVID, que después siento que se usó como excusa incluso esta misma administración para seguir incrementándole. Yo te pregunto, ¿qué sería distinto en temas de política macroeconómica en una administración de la que tú formaras parte, donde tú pudieras aconsejar al Poder Ejecutivo? Es más, te pongo mejor, tú dirigir el Poder Ejecutivo, porque te veo incluso con esa capacidad. ¿Qué sería distinto en materia macroeconómica que hoy a lo mejor ustedes entienden desde la oposición pudiera hacerse de otra manera? Por eso es que a este programa hay que venir muy bien preparado y artillado, porque tenemos unos economistas aquí y yo sé el monetarismo que está detrás de esos comentarios, pero la verdad es que bastante bien y felicito con el nivel de profesionalidad que lo hacen. Yo creo que un gobierno, para lograr los objetivos de política económica, tiene numerosas herramientas. Y siempre se trata de usar la combinación de elementos que mejor resultado tienen y menor daño producen.
Y puedo coincidir contigo en que yo creo, y aquí me voy a poner casi filosófico, yo creo que en los últimos 30 años en economía hemos querido cargar demasiado a los bancos centrales con todo lo que sucede en la economía. Llegó un momento que entre los economistas decían ni usen la política fiscal, dejen que todo lo solucione la política monetaria, y para mí eso es un error. Entonces, con el crecimiento económico, con la inflación, hay numerosos mecanismos. Yo voy a dar un ejemplo. La inflación actual. La inflación actual tiene más componente de oferta que de demanda. Es decir, cuando uno ve que están aumentando los precios, uno dice, ¿por qué están aumentando los precios? Porque la gente está demandando demasiado y la economía está sobrecalentada. Bueno, pues No, en si ese necesita más caso... dinero del que la economía justificaba, eso va a ir a una demanda agregada. Eso sería, pero yo voy a llegar ahí. O es porque las empresas se le están disparando los costos y lo están llevando a precios. Dependiendo del diagnóstico viene la solución. Si es que la economía está sobrecalentada, si es que está creciendo demasiado rápido, ¿por qué? ¿Porque me excedí con la emisión monetaria o porque me excedí con la política fiscal? Siempre es un árbol de decisiones donde tengo que identificar la causa última del problema y a eso darle una solución. De todas formas, no coincidiría con tu análisis en el año 2019 porque no veo en el 2019 una inflación que preocupase. Sí coincidiría con tu análisis en el caso... efecto es tardío. Sí, el efecto es tardío, pero todavía, por más que pensemos en un rezago de 9 meses de la política monetaria, todavía en el año 2020 no se veía eso. Sí coincidiría con tu análisis en el caso de los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos se excedió en la respuesta ante el COVID, se excedió desde el punto de vista monetario. Yo veo que recién se anuncia el COVID, se baja la tasa a 0% y digo yo, pero no estamos quedando sin municiones, ¿qué es esto? Creo que se excedió desde el punto de vista fiscal y hoy está pagando la consecuencia. Y tiró demasiado dinero a la calle. Tiró demasiado dinero a la calle. Entonces, por eso es que digo, no me caso con una ideología, simplemente analizo caso a caso. Caso Estados Unidos coincidiría con tu análisis, caso República Dominicana 2019, no. Ahora, espérense, él dijo que tú harías distinto. José Luis, déjame ver que yo haría distinto, ¿no? Sí, porque ¿qué tú harías distinto? Claro. Yo creo que lo primero es apoyar a los sectores productivos. Bien. No hay sustituto de un importante Abaratándole apoyo, los costos con proteccionismo. sobre todo abaratándole los costos. Me alegra. Sí, sobre todo haciendo las reformas estructurales que permitan que seamos más productivos y que seamos menos costosos. Esa es la clave. O sea, estoy contigo. En lugar de... Tiene que inscribirte en el PLD, José Luis. Cuidado, si él está inscrito, lo voy a buscar en el padrón. Ay. Entonces, José Luis, lo primero es traigamos a los agricultores. Póngame claro, hermano. ¿Cómo yo puedo mejorar tus niveles de productividad? Te tengo que construir caminos interparcelarios. Te tengo que invertir en mejora de la electrificación rural. En algunos casos hay que invertir en paneles solares para reducir el costo. Y así trabajamos con el Baja sector tasa de agropecuario. intereses. Sobre todo préstamos importantes, abaratar el costo de los insumos. Yo decía, si están aumentando los fertilizantes, traigan a todos los importadores y que el gobierno lo compre como uno y así abarata precios. Y así traigo al sector industrial que ustedes necesitan para mejorar su maquinaria y con cada uno de los productores, y sobre todo me voy a mejorar la productividad. Y en segundo plano, entonces, la política monetaria y fiscal. Juan Ariel. Todo eso yo lo resumo en bajar impuestos. Vamos a la pausa y cuando retornemos, aprovechar a Juan Ariel Jiménez con la misma ronda de preguntas y de sus muy interesantes respuestas en este gobierno de la mañana. Vamos de regreso en este gobierno de la mañana, Z101, con un invitado muy especial, muy respetado, estimado por todos nosotros, y un joven representante de esa clase política que emerge, que busca en los partidos del sistema espacios, pero sobre todo para contribuir con ideas. Qué bueno. Juan Ariel Jiménez está con nosotros. Vamos a continuar la ronda de preguntas, como muy bien decíamos fuera de la pausa, breves. Ahora viene una dividida en 35 partes. Exactamente, 35 partes y voy con la primera. Juan Ariel, en los últimos 2 meses, el Banco Central de la República Dominicana ha estado presentando leves reducciones en el nivel de inflación en la República Dominicana. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la proyección que tiene el país con respecto a este tema, de aquí a terminar este año o tal vez al año 2023? ¿Cuándo vamos a bajar de ese alto nivel de inflación que tenemos en este momento? No van a bajar los precios,
va a disminuir el incremento de precios. Lo digo porque la gente oye, está bajando la inflación y dice, pero no están bajando los precios. No, es que inflación es crecimiento de precios. Yo creo que en lugar de terminar con una inflación cercana a 9.4% como el año pasado, este año va a estar entre 8.8 y 9%. ¿Por qué está disminuyendo la inflación? Por algo muy sencillo, porque en estos meses del año pasado se estaba aumentando la gasolina y ahora está frisada. Eso es toda la explicación. No es más de ahí, no es mayor truco. Es simplemente que se tiene la gasolina frisada. Los combustibles en sentido Los combustibles en sentido general frisados. Juan Ariel, yo tengo una pregunta ya saliendo un poco de tu área de confort, que es el área económica. Pues ya respondiste una pregunta. No, la política. Siempre político. Modestia aparte también es mi área de confort, ¿verdad? Eso área de confort, ese miembro del comité político. ¿Cómo tú crees que se sobrevive en este medio? Si no? Pues, mira, Juan Ariel, hay una selección, pues no vamos a decirle que convención en el PLD, que en cierta forma se le han hecho observaciones desde la Junta Central Electoral por sus debilidades respecto a las consecuencias jurídicas que tienen su elección, a la que no se le atribuye una condición formal en términos legales con relación a lo que resulte de allí en la elección del candidato. Quisiera saber, en esa conflictiva selección, ¿cuál de los candidatos que se están presentando, a tu juicio, es el mejor candidato y que pueda representar los intereses del partido? O candidata. Primero, debo hacer el señalamiento de que no ha ocurrido un llamado de atención por parte de la Junta. De hecho, el proceso que está llevando el PLD, el proceso de consulta, está regulado. La Junta emitió la resolución 28-21 y 3-22, en el que se establece el procedimiento para las actividades previas a la precandidatura. Y en ese marco jurídico es que el PLD lo está haciendo. De que estamos conscientes de que este proceso de consulta en el cual cualquier ciudadano el 16 de octubre puede ir y votar por su favorito o favorita. Nosotros tenemos 6 aspirantes, 3 hombres, 3 mujeres, con distintas combinaciones de cualidades. Entonces, cada dominicano no tiene que estar afiliado al PLD, puede votar el 16 de octubre. Quien el partido entienda que tiene la mayoría de la simpatía, va a ser el contendor principal o la contendora principal en el proceso que, como manda la ley de partidos, se va a llevar en el 2023. ¿Pero cuál es tu candidato, Juan Ariel? Mi candidato es, o mi candidata es quien lleve el PLD. Salió corriendo. Cualquiera de los seis, salió no, corriendo. no salió corriendo. Yo soy institucional. Esa es la salida. Cualquiera de los 6. Yo estoy en la misma línea. O de los 3 hombres o de las 3 mujeres que está aspirando, va a contar con todo mi apoyo. Me confundiste ahora. Cualquiera puede ir a votar. Yo entendía que las que estaban inscritos en el Partido Revolucionario Moderno no podían votar. Sí, eso es cierto. Y después dijiste que lo que elige el partido, pero están llamando a todo el mundo. Entiendo que excluidos los PRMistas a votar. Absolutamente, sí, debo hacer esa aclaración. Digo cualquiera, simplemente para que todos los radioescuchas se sientan motivados, incluso a averiguar, pero ciertamente se excluyen las personas que estén en padrones de otros partidos. Nada más esa, tú sabes, esa cosita, como te sacaron de tu zona de confort. Juan Ariel, y si se suelta el loco después de que, ¿verdad? Ahí perdió a Abel, por ejemplo, porque por muchísimas razones perdió a Abel y Abel no está dispuesto a aceptar y viene y se inscribe. Hay un compromiso de esos precandidatos de aceptar y no intentar ejercer la libertad después de inscribirse. Sí, ¿lo hay? La pregunta y quizás la preocupación que expresa Susana es normal porque en el 2019, fruto de que un precandidato que perdió el proceso, no aceptó los resultados, pues entonces decidió salir del partido y eso ha creado, digamos que un miedo o un dolor que sigue latente. Pero como todo en la vida, uno aprende de sus errores y el partido ha aprendido de sus errores y lo primero que se tiene entre los 6 aspirantes es un compromiso escrito, validado ante el Comité Central, de que gane quien gane, se van a aceptar los resultados. De hecho, por eso en la CONAP, la comisión organizadora del proceso de consulta, están los representantes de cada uno de los aspirantes. Y en el caso específico del compañero Abel Martínez, que lo mencionas, él tuvo un turno muy interesante en el comité político pasado, en el que expresó, ratificó, y lo hace no porque nadie en el comité político tenga sospechas de él,
pero sabemos que en algunos medios se ha comentado esa posibilidad. Entonces, él no nos estaba hablando ni siquiera a nosotros. Él le estaba hablando al país a través de nosotros, en el que él ratificó que sobre todo es PLDista, que pase lo que pase, gane quien gane, sea él, sea otro u otra, él va a continuar en el PLD y que por su sangre corre sobre todo sangre morada. Juan Ariel, pero si se ha dicho que no es vinculante a la Junta Central Electoral los resultados de este proceso, eso no implica que yo, Julieta Tejada, que estoy participando de esta consulta y pierdo, mañana me presente. Sí, se puede presentar. En octubre del año 2023 porque se va a llevar a cabo un proceso. A lo que se están comprometiendo estos 6 precandidatos, si se le pudiera llamar precandidato en este momento, es a respetar los resultados. Es decir, que si ganó Abel, Karen no haga una crisis y se vaya del partido o se coloque en rebeldía, pero eso no quiere decir que ella no pueda el año que viene presentarse. Absolutamente, jurídicamente tiene todas las facultades para presentarse en el proceso que vayamos a decidir en el año 2023. Lo único que el PLD, siendo un partido no perfecto, pero que aprende de sus errores y que tiene un nivel de madurez en el ejercicio de los temas de Estado, las personas respetan los resultados y aquellos que no los respetaban se han ido yendo poco a poco. Juan Ariel, lo que queda. ¿Tú recuerdas lo que dijo el presidente Danilo Medina cuando se presentaron los 6 aspirantes? Precisamente ante esa inquietud de que si alguien se podía inscribir, yo recuerdo que él dijo, todo el partido completo va a ir detrás y en apoyo de aquel que gane la consulta. No. Lo dice el presidente del partido. El presidente del ¿Ese conozco de él, José Luis? No, todo. Puede presentarse a alguien, lo que está diciendo se va a presentar, pero se va a ir solo. Ríe, Juan Ariel. Mira, Juan Ariel, me gustaría que de los 6 también me gustaría se presente quien se presente. El partido entero va a ser electo o electa quien gane en este proceso de octubre de 2022. Claro. Quien gane la consulta va a ser el candidato o candidata de nuestro partido y con muy altas probabilidades el presidente o presidenta del país en el 2024. Hay un elemento, Juan Ariel, el Partido de la Liberación Dominicana, luego de su derrota política, porque fue una derrota política, una derrota moral, ha venido recuperándose. Si uno pudiera explicar cuál es el posicionamiento primero que tiene el PLD ahora y cómo ha ido reconstruyéndose y reorganizándose el PLD en todas las demarcaciones geográficas y cuál es el estatus político que tiene el PLD a nivel nacional en estos momentos en la culminación de este proceso de tanto de la SILOE como de la CONAP. Yo estoy plenamente de acuerdo con esa frase. Hubo una derrota política en el 2020 que hay que saber interpretar. Cualquiera que pierda unas elecciones, lo primero es que debe reflexionar. ¿Qué me llevó a perder? Porque no se pierde de gratis. Y tenemos que tener la suficiente autocrítica y la suficiente humildad para saber que muchas cosas no le hicimos bien, ni en el gobierno, ni en el partido, y que son cosas a corregir. Y me encanta una frase del secretario general Charlie Mariotti que decía que cada partido debe hacer lo mejor posible para ser todos los días menos imperfecto. Perfecto no vamos a hacer, pero menos imperfecto. Entonces, desde que salimos del poder, primer elemento, hubo un divorcio entre las estructuras territoriales y la dirigencia nacional. Atención, PRM. Entonces, bueno, y la meritocracia y todo lo demás. Pero bueno, entonces lo primero que se hace es reconstruir desde abajo, reconstruir los comités de base, reconstruir los comités intermedios, los provinciales, los municipales, para poder ver efectivamente quién tiene liderazgo en el territorio, no por un cargo
en el gobierno, sino por un servicio a su comunidad. Y eso se ha trabajado. Se han cambiado las secretarías para darle paso a las personas que tienen el liderazgo técnico del partido, y ya estamos en el proceso de consulta. Ahí mismo, Juan Ariel, evidentemente el Partido de la Liberación Dominicana está lleno de gente decente y buena, como es tu caso, pero también hay gente que tiene un reducto y un fardo de interpretación y de imputaciones de corrupción que la gente execra y sanciona. ¿Cómo ha pesado esto en lo que es la reestructuración del Partido de la Liberación Dominicana? Toda organización grande, sea política, sea no política, sea una iglesia, sea un empresariado, tiene personas buenas y personas malas. De hecho, cualquier equipo de pelota, uno tiene sus jugadores que uno dice, ay, mi madre, que se poncha. Lo que se dopean y lo que no se dopean. Sí, ¿no? Y uno dice, ponche seguro. Sí, entonces, todo organismo grande lo va a tener. Eso ocurre en el PRM, por ejemplo, donde a menos de 2 años de gobierno hay más de 20 funcionarios destituidos, solo uno investigado o procesado, por así decirlo. Y por eso yo jamás diría que el PRM está lleno de personas con baja moral, ni de personas ligadas a actividades del narcotráfico, no, porque esos son 3, 4, 5, 20 casos. Pero tomaron la decisión en el gobierno, cosa que lo hizo el PLD. Y sé que en el PRM, al igual que en el PLD, hay muchas personas buenas. Llegó el momento más denso de tu entrevista. ¿Cuál es tu chiste de economista favorito? Te voy a decir el mío. De las últimas 5 recesiones, los economistas predijeron 9. Mendoza. Y donde hay 2 economistas discutiendo, hay 3 opiniones distintas. ¿Cuál es el tuyo? No, y peor, y seguimos la conversación y ya hay 5, porque cambiamos la y hay una que le va a gustar a Susana. Sí, ¿cuál? Un economista promedio es un experto en el Kama Sutra que es virgen. ¿Cómo? Ay. Y tú sabes que los economistas hacen 10 simposios para explicar lo que va a hacer. Se hace rico diciéndote por qué tú eres pobre. ¿Por qué no fue lo que ellos pronosticaron? Pero el mejor chiste de los economistas es que nunca se equivocan. Bueno, no, porque siempre hay proyecciones. Eso depende. Eso depende. Siempre hay proyecciones. Ariel, los chistes de economistas son casi tan buenos como los de abogados, pero realmente ha sido un placer tener placer. Ha sido mío. De verdad que sí, ojalá que puedas volver en una próxima ocasión. Creo que el tema económico bien vale la pena. Y político. Será cierto, yo que te lo hice fuera del aire temprano. Atrévase. Pero ven acá. Y será cierto que es cierto. Se cuadró el hombre. Mendoza. A ver. Vamos. Que ya casi están saliendo para Inglaterra. ¡Llévatelo!